Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien en tu casa, con tu familia, con tus seres queridos. Y hoy tenemos nuestra reunión después de mucho tiempo. Nos encontramos acá en la iglesia, en Florencio Varela, en el Faro. Nos encontramos acá junto a nadie, porque estamos nosotros solos hoy. Pero queremos llegar a tu casa y queremos compartir con vos una hermosa reunión. Queremos compartir con vos canciones y una reflexión que espero que pueda llegar a tu corazón. Espero que esta reflexión que es en cuarentena, esta reflexión en cuanto a lo digital, esperamos que te llegue directamente al corazón. Y ahora, sin más que decir, lo único que nos queda es disfrutar de este video, disfrutar de este vivo. Espero que te sea de bendición. Gracias por estar del otro lado. Gracias porque sos de la familia del Faro. Sin más que decir, vamos a cantar un rato, vamos a adorar a nuestro Dios. Llamándote a ti, deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada allí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Tu gloria puedo ver, hoy haz resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende a este lugar y muestra tu verdad. Miramos hacia ti, por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso
Quiero invitarlos a un viaje en el tiempo. Vamos a ver distintas imágenes. Primero vamos a compartir Israel en los tiempos de Jesús, una linda imagen donde vamos a ver cómo estaba dividido el lugar. Después vamos a compartir Jerusalén, una imagen de Jerusalén, la estructura religiosa de la época, y vamos a terminar con un policial extraído del diario Clarín del día 13 de abril del 2006, donde habla de un juicio, o mejor dicho, juicios que fueron nulos hace 2000 años. El título de Culpable e Inocente. Queremos compartirlo. Contigo yo nunca temeré. Hola chicos, ¿cómo están? Dios muchos les bendiga. Damos gracias a Dios por este nuevo día que el Señor nos regaló. Gracias a Dios porque ustedes están bien, porque con el grupo que tenemos nos comunicamos y yo sé que ustedes están bien, que están en sus casas, que están buscando al Señor, están orando, y eso es muy importante, ¿sí? Entonces, como yo sé que ustedes están bien en su casa, están comunicados con Dios, yo les vengo a contar algo para que ustedes no solamente oren por ustedes, sino por otras personas. ¿Y quiénes son esas personas? Yo acá les traje 3 banderas. Estas 3 banderas representan a todo el mundo, a todos los continentes. No traje a todas porque eran muchas, son muchas banderas. Y acá tenemos la bandera nuestra, que es la Argentina. Acá tenemos la bandera que es de Ghana, continente africano. Y acá tenemos la bandera que es del continente europeo, que es Italia. ¿Y qué les quiero enseñar? Les quiero enseñar que debemos orar nosotros por estas personas, por las personas que viven en estos países y en otros países que no traje la bandera, pero que muchos de nosotros conocemos, que es Brasil, que es India, que es China, que es Japón, que es Perú, que es Paraguay. Hay muchos países en el mundo. Y ustedes saben que nosotros estamos hoy en casa cumpliendo la cuarentena, este aislamiento social que a veces nos afecta y queremos salir a la calle, pero esto lo está haciendo todo el mundo, porque este virus, el COVID-19, no está solamente aquí en Argentina y en Florencio Varela. Este COVID-19 está en todo el mundo y está enfermando a la gente, y hasta mucha gente, sabemos por medio de la televisión, que mucha gente se ha muerto, ¿sí? Y otras están muy mal por morir por este virus, porque todavía no salió esa vacuna para poder impedir. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero enseñar en esta tarde? Les quiero decir que nosotros debemos orar por estas personas que viven en distintos países. ¿Y saben por qué vamos a orar? No solamente para que Dios los guarde del coronavirus. No, vamos a orar para que ellos puedan conocer a Jesús. Porque muchos niños no conocen a Jesús como lo conocen ustedes. No hay maestras de escuela bíblica en otros países. No hay pastores en otros países. Entonces, si no lo conocen, no pueden pedirle a Jesús como nosotros. Cuando nos sentimos mal, le vamos a pedir. Ellos no le conocen al Señor. Entonces, hay una historia en la Biblia, una palabra que enseñaba Jesús. Y Jesús dice que caminaba en las aldeas y en los pueblos. E iba caminando. Mientras iba caminando, le enseñaba la palabra de Dios. No solamente en el lugar donde él vivía, en otros lugares, en otros países iba Jesús a enseñar la palabra de Dios. ¿Y qué más hacía? Sanaba las enfermedades, sanaba todas las dolencias. Dice que él tuvo compasión de esas personas. ¿Saben por qué tuvo compasión? ¿Qué es compasión? Sentir un dolor fuerte en el corazón por la otra persona que está sufriendo. Y Jesús tuvo esa compasión, ¿sí? Y Jesús compara a las personas que se encontraban en ese momento así como unas ovejas que están cuidadas por un pastor, y estas ovejas no estaban cuidadas por el pastor. Estaban solas, estaban enfermas, estaban tristes, ¿sí? Porque el pastor cuida a sus ovejas y las tiene en su rebaño, les da alimento, las cuida de los lobos, de los perros salvajes, pero en ese momento estas personas estaban descuidadas, como ovejas sin pastor. Él las comparó en ese momento como unas ovejas, ¿sí? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la gente que él enseñaba: pídanle al Señor, pídanle a Dios que envíe obreros, que envíe personas para que vayan a hablarles de Dios, para que ellos puedan conocer a Jesús, ¿sí? Entonces en esta tarde, en esta hermosa tarde, yo les quiero enseñar cómo debemos orar
para que Dios envíe obreros, para que Dios envíe personas, maestros de escuela bíblica, pastores, podemos decir músicos, para que vayan a hablarles de Jesús, ¿sí? Para enseñarles, para sanar toda enfermedad, sanar toda dolencia, ¿sí? Y para acompañarles. ¿Saben? En nuestros países, yo me he enterado de ustedes, yo sé que ustedes también, en Italia, en Brasil hay muchas muertes. ¿Y saben qué, chicos? Lo triste de todo, que las personas no pueden despedirse de esos muertos, de sus papás, de sus abuelos que han muerto. Y eso causa mucha tristeza y eso hace doler el corazón. Ya con el solo hecho que murió una persona, un familiar, hay tristeza en nuestro corazón. Imagínense de no poder despedirse. Ellos están tristes, hay dolencia, así como se encontraban esas personas que Jesús las identificó como ovejas sin pastor. Por eso en esta tarde vamos a cerrar los ojos así donde están en sus casas, cierren sus ojos y oramos para que Dios envíe obreros a ese lugar, para que Dios envíe personas que enseñen de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido en este momento que tú envíes obreros. Que tú envíes, Señor, personas para que vayan a predicar las buenas noticias de tu reino en otros países, en distintas partes del mundo. Señor, para que ellos puedan ser sanos, no solamente físicamente, sino también en sus corazones. Señor, porque muchos también se encuentran como ovejas sin pastor. Te pedimos en esta tarde que tú levante, que tú envíes, Señor. Nosotros vamos a orar de este lugar de Argentina por todos esos países, Señor, y que estas personas puedan ir y puedan bendecir a esta gente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias por este tiempo, chicos. Acuérdense de esos países. En su casa pueden hacer estas banderas. Ahora Sabri después les va a enseñar cómo poder hacerlas. Son fáciles, prácticas. Sí, las podemos tener en nuestra pieza, en la cocina, y cada vez que las veamos, oremos por las personas que se encuentran en este lugar y pidamos al Señor que envíe obreros a esos lugares. Chicos, Dios mucho les bendiga, les guarde, Dios siga obrando en sus vidas y pronto nos estamos viendo. Bendiciones. ¿Cómo están? Hoy quiero enseñarles a hacer unas banderas. Acá tenemos la bandera de México y utilicé cartulina. Por acá tenemos la bandera de Colombia, que utilicé papel crepé de diferentes colores. Y no podía faltar, por supuesto, la bandera de Argentina, que utilicé papel crepé celeste. Y en el centro, en el sol, utilicé polenta. Si se animan, buenísimo. Y también pueden buscar a diferentes países por internet. Bueno, chicos, ahora sí vamos a hacer la bandera de Colombia, ¿sí? Vamos a empezar. Yo acá tengo este tamaño de bandera, pueden hacerlo más chica, con hoja de cuaderno, ¿sí? O como ustedes quieran. Por ejemplo, acá tengo tiritas de papel crepé color amarillo, ¿sí? Porque la bandera de Colombia tiene 3 colores: amarillo, rojo y azul. Vamos a empezar a pegar. Vamos a hacer boligoma, ¿sí? Y nos va a quedar algo así, ¿ven? Amarillo, ¿sí? Si ven que queda así muy blanquito, que se nota la cartulina, le vuelven a poner otra tira más de color amarillo, color de crema, y quedaría así la bandera de Colombia, ¿sí? Ahora, para ponerle, podemos usar un palito de crochet o también podemos utilizar un palito de boda, lo que tengan en casa, ¿sí? Vamos a poner así, y ponemos cinta de papel. Bien, y ahí quedaría nuestra bandera de Colombia, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado y que lo puedan hacer.
Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto, tu voluntad también aquí. Tuyo es el reino, tuyo el poder, es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, es tuya, es la gloria por siempre. Amén. De culpable a inocente. Hace 2000 años hubo dos juicios truchos o nulos contra la misma persona. No hay documentos, pero sí crónicas escritas de aquellos acontecimientos. Antes de llegar a Judea, Poncio Pilato era un desconocido por los historiadores. Si el nombre de Pilato viene de la palabra Pilatus, se puede suponer que fuera un liberto, es decir, un esclavo liberado, o bien un descendiente de esclavos liberados, porque el pilius era un sombrero que usaban los libertos. A poco de llegar a Judea, con el cargo de procurador, se ganó el odio de la gente. ¿Por qué? Él expresaba sin vergüenza su profundo desprecio hacia ese pueblo. Era un escéptico que solo creía en su patria y en su César, que en ese tiempo era Tiberio, y estaba convencido de haber caído en un nido de víboras venenosas, realas, sucias e inferior a él. Los judíos por su parte lo odiaban con igual intensidad, más que como romano, como persona, perseguidor de su culto y ratero de sus dineros. ¿Por qué perseguidor de su culto? Una de sus primeras medidas fue poner insignias militares con la figura de Tiberio César en Jerusalén. Esto violaba la ley religiosa que prohibía la adoración de imágenes y la disposición romana de respetar las leyes religiosas, disposición tomada al ser anexado Judea a la provincia de Siria. El escándalo fue tal que Pilato cedió y retiró las insignias. ¿Por qué ratero de su dinero? El procurador decidió construir un acueducto para solucionar el problema de la falta de agua en Jerusalén.
pero decidió financiar la obra con el tesoro del templo. Hubo manifestaciones contra el acueducto y la represión causó gran cantidad de muertos. Pilato y los sacerdotes judíos se vieron las caras otra vez a causa del juicio de un nazareno. El Sanedrín o tribunal religioso enjuició a Jesús de Nazaret por blasfemia. El proceso fue irregular. Se realizó en la casa de uno de sus miembros, Caifás, cuando la ley judía disponía que los procesos deberían realizarse en el recinto oficial. El juicio fue de noche y no de día, como prescribía la ley. No se permitió a la defensa presentar testigos cuando tenía ese derecho. La acusación se fundó en descarados testigos mentirosos. Jesús tuvo un defensor brillante, Nicodemus, pero su alegato no alcanzó para salvarlo. La votación final fue de 65 votos por la condena a muerte y 6 por la absolución. La pena capital no podía ser cumplida sin que el fallo no fuese revisado y confirmado por la autoridad romana. Como se decía entonces, con la conquista, Judea había perdido el poder de la espada. Esto significaba además que para aplicarla se debería hacer 2 juicios, uno ante la autoridad religiosa y de acuerdo a la ley judía, y otro ante la autoridad romana, de acuerdo a la ley romana. Pilato recibió a los sacerdotes un viernes, al alba, envuelto en su toga, soñoliento y malhumorado. ¿Qué acusación tienen contra este hombre?, preguntó. Se puso enseguida a favor del condenado por una sencilla razón. Los que llevaban eran sus enemigos, y este hombre era enemigo de ellos, por tanto, instintivamente, él debería estar a favor de este hombre. Los sacerdotes habían calculado que el romano se les reiría en la cara si les decía que la condena era la blasfemia. Entonces pensaron vencer a Pilatos apelando a sus propias almas, su lealtad a Roma y al César. Presentaron a Jesús como un sedicioso que volvía a la plebe, o sea, a la gente contra Roma, que prohibía pagar impuestos al César y que se declaraba rey de los judíos. Jesús ya había predicado aquello de dar al César lo que es del César y había afirmado que su reino no era de este mundo. Pilato se preguntaba, ¿estos odian a Roma y qué odian? De golpe hacen la denuncia contra uno de su propia nación. Jesús era de Nazaret, que queda en Galilea, pertenecía a la jurisdicción de Herodes Antipas, máxima autoridad civil de Galilea, que en esos días estaba en Jerusalén para las Pascuas. Pilato quería que Herodes diera su opinión sobre Jesús, pues sabía que solo él podía homologar penas de muerte. Herodes era un incompetente en muchos sentidos y no le sirvió de nada. Jesús volvió al romano. El nazareno no tuvo defensa alguna, pero no obstante Pilato lo quería liberar. Para él no había cometido sedición. Muerte a ese, respondieron y repitieron los sacerdotes. No hallo en él culpa, dijo entonces Pilato, y como acostumbraba en Pascua, hay que soltar a un reo. Creyó Pilato que tendría misericordia esta gente de Jesús, exhibiendo con el cuerpo destrozado por la tortura que él ordenó. Si no halló culpa, ¿por qué lo mantuvo preso? Quiso evitar otra queja de los sacerdotes ante sus superiores. Así concluyó, de espalda a la ley romana y otro caso nulo. Pilato se lavó las manos y mandó a crucificar al no elegido. En el año 36, el gobernador de Siria, Lucio Vitilio, mandó a Pilato a Roma ante Tiberio. El emperador murió antes de su llegada. Según cuenta una antigua tradición, Pilato fue desterrado por Calígula en Galias y ahí mismo él se suicidó. Quisiera poder, luego de haber compartido esta historia con ustedes, poder compartir lo que dice la Nueva Versión Internacional en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 16, verso 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. El entorno de el capítulo 16 nos habla del versículo 8 al versículo 11. Cuando Él venga, convencerá al mundo de todo pecado, de justicia y de juicio.
de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Quisiera brevemente desarrollar 3 ideas que Jesús nos explica en el texto sagrado. La palabra griega para convencerá es elexio, que significa probar de culpabilidad. Y esta palabra, que era un término legal, se usa 23 veces en el relato que hace Platón acerca del juicio de Sócrates. Cuando el Espíritu Santo viniese, él probaría la culpabilidad del mundo. Así como un juez o un abogado fiscal produce evidencia para convencer al juez y a los miembros del jurado de la culpabilidad de un acusado, el Espíritu Santo de Dios quiere producir evidencia en el corazón suyo y en el corazón mío, para traernos esa convicción y una actitud de tomar una decisión. Debe haber convicción antes de que podamos tener fe y confiar en Jesucristo. Debe haber convicción antes de tener fe y confiar en Jesucristo. En el ministerio presente del Espíritu Santo en el mundo, convencerá al mundo de todo pecado. Y nuestro Señor explicó lo que eso significaba. Él dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, ¿cuál es el pecado más grande de todo el mundo? ¿Quiénes son los pecadores más grandes de esta era? Seguramente tenemos ejemplos. Ya hemos visto algunos perversos. Toda edad tiene gente malvada y hombres malvados. La condición de incredulidad es muy grave y no hay remedio si una persona rehúsa aceptar a Cristo. Si usted, estimado amigo o hermano o oyente, no confía en Él, está perdido. Es así de sencillo y de importante. El ser humano de nuestro tiempo, quien quiera que sea, si rechaza a Jesucristo, delante de Dios es el pecador más grande. Recuerde usted que Jesús dijo en el mismo libro, capítulo 15, verso 22 de este Evangelio, si yo no hubiese venido, si no lo hubieses hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Estimados, todo lo que han escuchado del Evangelio son responsables de la decisión en cuanto a Jesucristo. Vivir sin Cristo es sinónimo de vivir en pecado. No estoy hablando de conceptos tales como ser bueno o malo. Digo que no tener a Cristo implica dejar actuar el pecado en nuestras vidas. En segundo lugar, Jesús dijo acerca que el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia. En Romanos capítulo 4, verso 25, el apóstol Pablo nos decía y dice acerca de Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Jesucristo volvió al Padre porque había terminado su obra aquí. Cuando murió en la cruz, murió por una muerte de juicio, llevó mi culpa y la tuya, y murió en nuestro lugar. Fue entregado por nuestra transgresión, pero fue levantado para nuestra justificación. No solo ha sido restado nuestros pecados, sino que también su justicia nos ha sido sumada y añadida. Somos justos por Jesucristo. Esto es la suma importancia porque usted y yo necesitamos justicia. No es suficiente tener pecados perdonados. No podemos estar ante la presencia de Dios si no somos nada más que unos pecadores perdonados. Para poder estar en la presencia de Dios, estimados amigos, necesitamos justicia. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 8, para ganar a Cristo y estar en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la obediencia a la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que es por Dios por la fe. Si hemos de tener alguna posición delante de Dios, debemos estar unidos a Cristo y Él es nuestra justicia. O tenemos tanto derecho al cielo como tiene Cristo mismo, o no tenemos absoluto ningún derecho de estar allí. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para declararnos justos.
Ahora, por último y en tercer lugar, Jesús dijo que el Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio. ¿Significa que el juicio vendrá algún día? No. Según este versículo, la respuesta es que no. El príncipe de este mundo, Satanás, ya había juzgado al mundo. Es difícil para muchos creyentes comprender que vivimos en un mundo ya juzgado. Uno oye decir a muchos que se arriesgarán, se portan como que si estuvieran siendo juzgados. Estimado hermano, esto no es así. Dios ya ha declarado que usted es un pecador perdido y ya Él lo ha juzgado. La carta al libro de los Romanos, Pablo asevera y dice en el capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Vivimos en un mundo que ya ha sido juzgado y se encuentra en la misma situación en que está el reo en el corredor de la muerte, esperando la ejecución. Recuerda usted que el apóstol Pablo razonó con el anciano Félix sobre el juicio venidero y esto le asustó. Estimado amigo, y muchas personas hoy no les gusta que se hable de esto y se ofenden mucho ante esta realidad. El mundo perdido aborrece muchas cosas de Dios. Por ejemplo, su omnipotencia, su dirección del universo. No aceptan que Él sea el que reine en el universo. Pero Jesús, sabiendo todo este contexto, y comenzamos diciendo que el versículo 16 nos decía: yo le he dicho estas cosas para que en mí haya paz. Quiero llegar a la conclusión de todo lo que hemos leído, todo lo que nos indicaba que éramos culpables y Cristo nos hizo inocentes para que tengamos paz. Usted y yo podemos tener paz. En este mundo vamos a afrontar aflicciones, pero anímense, si Jesús venció al mundo, nosotros venceremos en su nombre. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida es ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro.
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime es, perfecto es tu amor, más en mi lugar, casi tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy, y Jesús se adoró por lo que hiciste en mí.